Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 23 de septiembre. Iniciamos a nivel nacional. Un creciente número de estudiantes internacionales está solicitando asilo en Canadá. El ministro de Inmigración, Mark Miller, denunció que un número creciente de estudiantes internacionales solicitan asilo para permanecer en el país tras haber sido autorizados a entrar con visado de estudiante y lo calificó como una tendencia alarmante. En una entrevista concedida a la periodista Mercedes Stephenson del programa The West Blog, Miller dijo que esos solicitantes utilizan el programa de estudiantes internacionales como una puerta trasera de entrada a Canadá, a menudo para reducir sus tasas de matrícula, y que las universidades y los colleges deben mejorar sus prácticas de selección y control para eliminar a malos actores. Afirmó que su departamento está estudiando esta cuestión y sugirió que se están estudiando también nuevas reformas al programa de estudiantes internacionales. Cuando le preguntaron al ministro Miller cuántos estudiantes internacionales en total han solicitado asilo, él respondió que hay un número creciente y es francamente bastante alarmante dado el volumen de personas que vienen a este país, en teoría con la capacidad financiera adecuada para vivir y pagar sus tasas de matrícula, que son 4 veces lo que pagan los canadienses. Vemos que ocurre a menudo durante el primer año de estancia, a menudo por razones menos válidas que otras, sobre todo para bajar el precio de la matrícula a tasas canadienses. Hay algo de oportunismo que se está utilizando y explotando ahí. Esas fueron las declaraciones del ministro, refiriéndose a que algunos estudiantes lo hacen para intentar pagar como canadienses y no como extranjeros. Según estadísticas de Canadá, mientras que los estudiantes canadienses de posgrado pagan una media entre $7,300 y $7,600 anuales en concepto de tasas académicas, los estudiantes internacionales de posgrado pagan más de $23,000 al año en promedio. En el caso de los estudiantes universitarios internacionales, la cifra anual supera los $40,000. El gobierno anunció la semana pasada que va a reducir aún más el número de permisos para estudiantes internacionales que Canadá va a conceder el año que viene, en torno a un 10%, después de limitar los niveles un 35% por debajo de los anteriores a principios de este año. Las universidades han declarado que la matriculación de estudiantes internacionales ha descendido un 45% este año, mucho más de lo que pretendían los topes que puso el gobierno federal. Vamos con informaciones sobre la ciudad de Toronto, porque Ford ha justificado hoy la legislación para bloquear los carriles de bicicleta. El premier Doug Ford se refirió hoy a la legislación que su partido someterá en octubre para restringir la instalación de nuevos carriles de bicicleta en la ciudad de Toronto, en una evidente discrepancia con la alcaldesa Olivia Chow, quien es una defensora del uso de bicicletas como alternativa para la movilidad. Escuchemos cómo lo dijo Ford. We want to make sure that all forms of transportation moves quickly. Solo queremos que el tráfico se mueva. Eso es lo que queremos hacer. Queremos asegurarnos que todas las formas de transporte se muevan más rápido. De eso se trata. En vez de poner carriles de bicicleta en el medio de las calles más transitadas del país, ponerlas en calles secundarias. Aunque no lo crean, mi hermano Rob puso más carriles de bicicletas que David Miller, pero no lo hizo en el medio de University of Bloor o alguna de las principales avenidas. Lo hizo en calles secundarias, en las calles marginales.
No puedes obstruir el tráfico solo por ideología política. En junio, el Ayuntamiento de Toronto aprobó varios kilómetros de nuevos carriles para bicicletas, a pesar de que varios candidatos a la alcaldía, como fue el ex jefe de la Policía de Toronto, Mark Saunders, se oponía a esa medida. Del 2018 al 2022 se han instalado más de 96 nuevos kilómetros de carriles de bicicleta en Toronto y solo en el 2022 se instalaron 18 nuevos y 21 kilómetros fueron mejorados. El Ayuntamiento de Toronto aprobó en ese programa de implementación de la red ciclista 2025-2027 que se instalen otros 75 kilómetros más de carriles para bicicleta en la ciudad. Y amigos, la controversial ley para desocupar camas de hospital ha llegado a los tribunales. Hoy se inicia una impugnación por inconstitucionalidad en contra de la controversial ley de Ontario que permite a los hospitales enviar a los pacientes dados de alta a residencias de cuidados prolongados que no han sido elegidas por los pacientes o hacerles pagar $400 diarios si se niegan. La intención original de esta ley, conocida como la Ley 7 o la legislación para más camas, era desocupar camas de hospital que estaban siendo utilizadas por personas que necesitaban cierto nivel de atención, pero no el nivel hospitalario. Pero el Centro de Defensa para los Adultos Mayores y la Coalición de Salud de Ontario han sostenido que esta ley viola la Carta de los Derechos y las Libertades. Recordamos que la ley fue aprobada en septiembre del 2022 en cuestión de días, pasando por alto las audiencias públicas. La ley permite a los coordinadores de hospitales elegir una residencia de ancianos para un paciente que a juicio del médico requiera un nivel de atención alternativo sin su consentimiento. También pueden compartir la información sanitaria del paciente con esas residencias sin consentimiento del paciente, y los pacientes también pueden ser enviados a residencias de ancianos situadas hasta 70 kilómetros de su lugar preferido en el sur de Ontario y hasta 150 kilómetros de distancia en el norte de Ontario. Esta ley provocó la indignación en su momento de las personas mayores. Uno de los puntos centrales que se va a abordar en el tribunal, que ya ha empezado a conocer los argumentos, es si esta nueva ley ha cumplido con su objetivo, con su propósito de mejorar el flujo de pacientes y desocupar camas de hospital. Los documentos presentados ante el tribunal revelan que ambas partes han llegado a conclusiones diferentes sobre esta cuestión. En sus argumentos, las organizaciones que se oponen a esta ley afirman que no ha tenido el efecto previsto de reducir el número de los llamados pacientes que requieren un nivel alternativo de atención. Señalan que según datos de Ontario Health, el número de estos pacientes ha aumentado un 30% más un año después de la entrada en vigencia de esta ley. Y amigos, el primer ministro Justin Trudeau va a participar en la ONU y también en un show de televisión. El primer ministro Justin Trudeau se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también se ha confirmado que durante su viaje a la Gran Manzana aparecerá como invitado estrella en el programa de la CBS The Late Show with Stephen Colbert. Eso será esta misma noche. El itinerario oficial del primer ministro especifica que durante su estadía en Nueva York, que se extenderá hasta el miércoles, se va a reunir con líderes mundiales antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, empezando por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien se reunió ayer, este lunes con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y con Kathy Hochul, la gobernadora demócrata del estado de Nueva York. Trudeau también copresentará un debate con el primer ministro en funciones de Haití, Gary Conille, sobre soluciones lideradas por los haitianos. En medio de esta apretada agenda, Trudeau sacó tiempo para grabar con el presentador estadounidense Stephen Colbert, y esa entrevista será emitida esta noche. El primer ministro asistirá a la Asamblea de Nueva York hasta el miércoles por la mañana, y más tarde ese mismo día se espera que su gobierno se enfrente a su primera prueba en la Cámara de los Comunes después de que el NDP puso fin a su acuerdo de suministro y confianza con los liberales, cuando los conservadores presenten su moción de no confianza en el primer ministro, que ya de antemano han dicho tanto el Bloc como el NDP que no piensan apoyar.
Y amigos, el costo de la vida es la mayor preocupación de los canadienses. Una nueva encuesta de la firma Maru Public Opinion, que fue realizada a los habitantes de 4 grandes ciudades del país, indica que la asequibilidad y el costo de la vida son su principal preocupación. En el caso de Toronto, el 50% señaló la asequibilidad y el costo de la vida como su principal problema. La cifra fue aún mayor en Vancouver, donde el 58% de los encuestados también consideraron este su principal problema. En Edmonton fue ligeramente inferior, un 55%, y en Calgary el 47%. Cuando se les preguntó si la ciudad en la que vivían era costeable, el 82% de los habitantes de Vancouver se mostró en desacuerdo, el 79% de los habitantes de Toronto tampoco estuvieron de acuerdo y el 70% de los de Calgary tampoco pensaban que su ciudad fuera asequible. Los habitantes de Edmonton estaban divididos casi al 50% sobre si su ciudad era costeable o no, con un 46% en acuerdo con esta afirmación. La gran mayoría de los habitantes de Toronto y Vancouver, más del 90%, opinaba que sus ciudades eran demasiado caras para trabajar y vivir en ellas. Calgary les seguía de cerca con un 83%, mientras que el 71% de los habitantes de Edmonton opinaba que su ciudad era demasiado cara para trabajar y vivir en ella. El elevado costo de la vida se debe sobre todo a los alimentos, según los encuestados. En las 4 ciudades, los encuestados afirmaron que los alimentos eran el gasto que más se había incrementado, seguido de cerca por las hipotecas, los alquileres y los servicios públicos. Según la mayoría de los encuestados, las cadenas de supermercados y los establecimientos de alimentación que cobran precios excesivos para obtener mayores ganancias son los principales responsables del encarecimiento de la canasta básica, seguida de las políticas gubernamentales. En cuanto a los gobiernos responsables por este aumento del precio de los alimentos, la mayoría de los encuestados de las 4 ciudades culparon sobre todo al gobierno federal, seguido de cerca por el gobierno provincial. Hacemos una breve pausa y al regreso nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones a nivel internacional. El sospechoso del atentado a Trump dejó una nota diciendo que lo iba a matar. El hombre acusado de esconderse con un arma cerca del campo de golf de Donald Trump en Florida en un aparente intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos compareció ante el tribunal el lunes, donde los fiscales argumentaron que Ryan Ruth debe permanecer encarcelado hasta su juicio. El Departamento de Justicia reveló esta mañana que Ruth escribió una nota meses antes en la que expresaba la intención de matar al expresidente. Los fiscales emplearían esta información como argumento para pedir que el acusado permanezca en prisión por considerar que representa un peligro para la seguridad pública. La nota, que fue presentada por el Departamento de Justicia, iniciaba de esta manera: decía "Querida mundo", y fue colocada en una caja que fue arrojada en la casa de una persona no identificada que se puso en contacto con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley después del arresto de Ryan Ruth el domingo pasado. Esa caja, que también contenía municiones, un tubo de metal y otros artículos, no fue abierta por esta persona hasta que Ruth fue detenido. La persona que recibió la caja y contactó a la policía no fue identificada en el memorándum de detención del Departamento de Justicia que se dio a conocer en el día de hoy, pero sí se dio a conocer parte de la nota y decía así: "Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero les fallé. Hice lo mejor que pude
y di todo el coraje que pude. Depende de ustedes ahora terminar el trabajo y ofreceré $150,000 a quien pueda completar el trabajo, así decía la nota según los fiscales. Un abogado de Ruth no respondió de inmediato a un correo electrónico que buscaba su reacción, los comentarios de la defensa. Este hombre de 58 años y que todavía no se ha declarado culpable ha sido acusado de 2 delitos con armas de fuego después de que supuestamente apuntó con un rifle a través de la línea de árboles el pasado 15 de septiembre mientras el candidato presidencial estaba jugando golf en su campo en West Palm Beach, según una denuncia penal. Ruth ha sido acusado de posesión de un arma de fuego como delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado, pero podría enfrentar más cargos. Y amigos, el cambio climático y los conflictos armados serán los temas que van a dominar la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y La Voz de América tiene más información con la periodista Ángela González. Los discursos de aproximadamente 130 mandatarios de todo el mundo en la 79ª Asamblea General de la ONU comienzan este martes en medio de un fuerte operativo de seguridad en Nueva York, coordinado con varias agencias como el FBI, la Policía de Nueva York y el Servicio Secreto, y que incluye varios cierres de calles alrededor de la sede de las Naciones Unidas y también caos en el tráfico vehicular. La Cumbre del Futuro, un evento de preapertura a los debates de la Asamblea General, dio inicio este domingo con la meta de reafirmar los compromisos de desarrollo sostenible, cambio climático y desarme. El lunes se escucharán los discursos al respecto de Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Perú y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, también el secretario de Estado Antony Blinken, entre otros. A excepción de 7 naciones, la mayoría estuvieron de acuerdo para adoptar un pacto para resolver estos desafíos a largo plazo. Trascendió también que el secretario general de la ONU conversó telefónicamente con Nicolás Maduro sobre la violencia postelectoral y la necesidad de resolver la disputa política de manera pacífica. Esta será la primera asamblea que se celebra luego de que los ataques de Hamás en suelo israelí sucedieron el 7 de octubre pasado. Se espera la intervención tanto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como del líder palestino Mahmoud Abbas. La guerra de Ucrania también es un tema central y aunque no se espera la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin, sí del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta asamblea también marca el último discurso que dará el presidente estadounidense Joe Biden. Según la policía de Nueva York, se están preparando para varias protestas en los alrededores de la ONU y hasta el momento, en 2004, se han registrado cerca de 4.000 manifestaciones. La policía está bajo alerta máxima de seguridad. Los discursos del martes contarán con la participación de mandatarios latinoamericanos de Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, El Salvador, Chile y Paraguay. Vamos ahora hacia Medio Oriente, donde un ataque israelí en el Líbano ha dejado más de 270 muertos. Los ataques israelíes mataron este lunes a más de 270 libaneses en el bombardeo más mortífero desde la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah, mientras el ejército israelí advertía a los residentes del sur y el este del Líbano que evacuaran sus hogares antes de la ampliación de la campaña aérea contra Hezbollah. Miles de libaneses huyeron del sur y la principal autopista que sale de la ciudad portuaria meridional de Sidón estaba atestada de vehículos que se dirigían hacia Beirut en el mayor éxodo desde los combates del 2006. Más de 1.000 personas resultaron heridas en los ataques, una cifra asombrosa en un solo día para un país que sigue conmocionado por un mortífero ataque contra dispositivos de comunicación la semana pasada, los beepers y walkie-talkies que explotaron. El número de muertos superó al de la devastadora explosión del puerto de Beirut en el año 2020, cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio fueron almacenadas en un depósito y detonaron, matando al menos a 218 personas e hiriendo a más de 6.000. En un mensaje grabado a los civiles libaneses, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu les instó a hacer caso a los llamamientos israelíes para evacuar, diciendo: tomen en serio esta advertencia.
Por favor, salgan del peligro ahora. Una vez que nuestra operación haya terminado, podrán volver sanos y salvos a sus hogares. El ejército israelí dijo el lunes por la noche que había llevado a cabo un ataque selectivo en Beirut y no dio detalles de inmediato, pero el ministro libanés de Sanidad, Firas Abiad, declaró en una conferencia de prensa en Beirut que los ataques afectaron a hospitales, centros médicos y ambulancias. El gobierno ordenó el cierre de escuelas y universidades en la mayor parte del país y comenzó a preparar refugios para los desplazados del sur. El ejército israelí anunció que había alcanzado unos 800 objetivos, afirmando que perseguía emplazamientos de armamento de Hezbollah. Algunos ataques alcanzaron zonas residenciales de ciudades del sur y del valle oriental de la Beca. Un ataque alcanzó una zona boscosa en Biblos, en el centro del Líbano, a más de 130 kilómetros de la frontera al norte de Beirut. Y ya para finalizar, amigos, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperaturas entre 20 y 17 grados. En Ottawa estará nublado, con temperaturas entre 22 y 13 grados. En la noche habrá un 40% de probabilidades de lluvias. En Montreal estará soleado, temperaturas entre 22 y 14 grados. Soleado también en Vancouver, con temperaturas entre 23 y 14. Y seminublado en Calgary, con temperaturas entre 27 y 13 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos y gracias por sintonizar a través de la 100.7 FM HD Canal 4. Aquí estamos todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, en 20 minutos, su noticiario con las informaciones de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora y me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.